En el silencio de un convento castellano, una mujer de rostro sereno firmaba su propia condena. Sus manos, que pudieron sostener cetros, sostenían una pluma que trazaba palabras de renuncia. La tinta negra se extendía sobre el pergamino como sangre sobre la piedra. Renuncio para siempre a todos mis derechos sobre la corona de Castilla. Era el 15 de febrero de 1504 y Juana, la Beltraneja, de 42 años, enterraba voluntariamente el sueño que la había perseguido durante décadas. Dicen que el cuerpo no miente, y el suyo contaba una historia de batallas libradas no con espadas, sino con la dignidad como única arma. Sus ojos no reflejaban derrota, sino algo más inquietante: paz. La mujer que había hecho temblar a los reyes católicos, que había conquistado corazones y territorios, que había demostrado ser más reina que muchos reyes, firmaba su propio exilio para evitar más sangre castellana. Ya no era la bastarda despreciada, ya no era la pretendiente rebelde. Era simplemente una mujer que había aprendido que el verdadero poder reside en saber cuándo renunciarlo. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a una noche de mayo de 1462, cuando en el Alcázar de Madrid nació una niña que desde su primer aliento fue más símbolo que persona. Su madre, Juana de Portugal, la sostuvo contra su pecho sabiendo que aquel pequeño cuerpo sería el campo de batalla donde se decidiría el futuro de Castilla. El rey Enrique IV, su supuesto padre, la miró con ojos que ya dubitaban. No veía a una hija, veía una amenaza envuelta en sedas. La pequeña Juana de Castilla había nacido para heredar el trono más poderoso de la península, pero el destino tenía preparado para ella un camino de espinas. Su padre era un rey débil rodeado de nobles ambiciosos que veían en cada decisión real una oportunidad para medrar. Su impotencia, real o fingida, había sido tema de burlas durante años, y cuando finalmente nació un heredero, las lenguas viperinas no tardaron en cuestionar la paternidad. Desde su infancia, Juana creció en la frontera entre dos mundos, el de la legitimidad y el del desprecio. Su educación fue esmerada, como correspondía a una infanta, pero siempre bajo la sombra de la duda. Las damas de la corte la miraban de reojo, los nobles medían sus palabras al dirigirse a ella, y en los pasillos del palacio circulaban susurros sobre su verdadero padre. Se decía que Beltrán de la Cueva, privado del rey, era quien había engendrado a la criatura. De ahí el cruel apodo que la acompañaría toda su vida: la Beltraneja. El golpe definitivo llegó cuando apenas tenía 2 años. En 1464, bajo presiones de la nobleza rebelde, Enrique IV se vio forzado a tomar la decisión más cruel que un padre puede tomar: declarar públicamente que Juana no era su hija legítima. Con un documento sellado y una ceremonia solemne, el rey borró a su propia sangre del mapa dinástico. La niña no entendía las palabras, pero su cuerpo sí percibía el cambio. Los criados la trataban con menos reverencia. Su madre lloraba más por las noches, y los aposentos reales se volvieron más fríos y silenciosos. Aquella declaración de bastardía no fue solo un acto político, fue una sentencia de muerte simbólica. Juana dejó de ser infanta para convertirse en problema. Su existencia misma era una herejía contra el orden establecido, un recordatorio viviente de que las líneas sucesorias podían borrarse con tinta tanto como las vidas se borraban con acero. Y así, entre susurros y miradas esquivas, creció una niña que aprendió muy pronto que su valor como persona dependía enteramente de la voluntad de hombres que podían cambiar de opinión como quien cambia de ropa. En 1468, cuando tenía apenas 6 años, la decisión que cambiaría su vida se tomó en una reunión secreta. Juana sería enviada al convento de Santa Clara en Coimbra, oficialmente para completar su educación religiosa.
en realidad para alejarla de las intrigas castellanas. La niña, que un día había sido heredera al trono, se convertía en moneda de cambio diplomático. Aquellos muros de piedra del convento se convirtieron en su primer hogar real, donde las monjas la trataban con respeto debido a su sangre real, pero también con la distancia prudente que se reserva para los caídos en desgracia. La Madre Superiora se convirtió en su verdadera mentora, enseñándole no solo las disciplinas conventuales, sino las lecciones más duras sobre la condición femenina en un mundo dominado por hombres. Entre rezos y bordados, Juana aprendió la lección más cruel de su vida, que una mujer sin protección masculina es como un barco sin puerto, destinada a navegar eternamente en mares ajenos. Los maestros que la educaron dejaron constancia de su inteligencia excepcional. Su dominio del latín era tan perfecto que podía traducir a Aristóteles sin vacilación y su comprensión de las escrituras impresionaba incluso a los doctores más veteranos. Pero todo ese talento, toda esa preparación, parecían destinados a perderse entre los muros de un convento. Durante 12 años vivió en esa reclusión dorada, viendo crecer su cuerpo mientras su reino se desmoronaba. Recibía noticias esporádicas de Castilla, la muerte de su tío Alfonso, el matrimonio de Isabel con Fernando de Aragón, las guerras que se libraban por una corona que una vez estuvo destinada a ceñir su frente. Cada carta era un recordatorio de la vida que le habían arrebatado, pero también una semilla de determinación que germinaba en silencio. Su cuerpo no le pertenecía desde el día en que nació. Fue moneda de cambio, instrumento político, símbolo dinástico. Desde su celda en Santa Clara, desarrolló una red de contactos que la mantenía informada de todos los movimientos de la política peninsular. Su mente política, lejos de atrofiarse en el aislamiento, se agudizó hasta convertirse en un instrumento de análisis que sorprendería más tarde a diplomáticos veteranos. Fue en 1475 cuando la historia la convocó de vuelta. Los grandes nobles castellanos, hartos del autoritarismo de Isabel y Fernando, necesitaban una bandera legítima bajo la cual rebelarse. Y sus ojos se volvieron hacia aquella mujer de 23 años que vivía entre rezos y que llevaba en sus venas la sangre de los Trastámara. Los emisarios llegaron al convento con noticias que cambiaron el rumbo de su vida. Grandes señores la reconocían como reina legítima de Castilla. El momento en que los emisarios se postraron ante ella en el locutorio del convento fue la primera vez en su vida que Juana experimentó el sabor real del poder. No era la reverencia protocolar que había conocido en su infancia, sino el reconocimiento genuino de hombres curtidos en la política. Su respuesta, medida y firme, sorprendió incluso a quienes habían venido a buscarla. Cuando Juana salió del convento de Santa Clara en septiembre de 1475, ya no era la niña asustada que había entrado 12 años antes. Su porte regio impresionó a quienes la vieron aparecer por primera vez en público tras más de una década de silencio. Los meses siguientes se convirtieron en una revelación tanto para ella como para quienes la rodeaban. Los nobles que esperaban encontrar una marioneta dócil se toparon con una mujer de inteligencia excepcional y determinación férrea. Su corte se estableció en Toro y desde allí demostró que los años de estudio no habían sido baldíos. Implementó medidas para proteger a los campesinos de los abusos señoriales. Estableció un consejo donde por primera vez participaban letrados de origen humilde junto a la alta nobleza, y promovió el desarrollo del comercio y las artes. Durante los 2 años que controló parte de Castilla, Juana demostró una capacidad de gobierno que muchos reyes habrían envidiado. Las reformas que implementó fueron revolucionarias para la época. Estableció tribunales itinerantes que llevaban justicia real hasta las aldeas más remotas. Limitó los privilegios señoriales y creó un sistema de crédito que permitía a los comerciantes menores
competir con los grandes mercaderes. Su apoyo popular creció rápidamente. Para los castellanos cansados de las continuas guerras, Juana representaba la estabilidad dinástica y la esperanza de un gobierno más justo. Pero la guerra era inevitable, y cuando las tropas de Isabel y Fernando se acercaron a Toro, Juana comprendió que se enfrentaba no solo a una batalla militar, sino a una prueba definitiva de su legitimidad. Los preparativos fueron intensos. Fortificó la ciudad, organizó la defensa con la ayuda de ingenieros portugueses y pronunció ante sus tropas un discurso que los cronistas compararon con las arengas de los grandes capitanes de la antigüedad. La batalla de Toro, librada el 1 de marzo de 1476, selló el destino de sus ambiciones. Aunque las tropas portuguesas que la apoyaban lucharon con valor, la superioridad numérica y logística de los reyes católicos resultó decisiva. La derrota no fue solo militar, fue simbólica. Juana vio cómo sus sueños de corona se desplomaban entre el estruendo de las armas y los gritos de los moribundos. El campo de batalla se convirtió en un mar de sangre que empapó la tierra castellana durante horas. Juana, desde una colina cercana, presenció el momento exacto en que sus esperanzas se transformaron en cadáveres. No lloró, pero quienes estaban cerca de ella vieron cómo algo se rompía en su interior. Era la muerte no solo de sus ambiciones, sino de su fe en que la justicia podía triunfar sobre la fuerza bruta. Los años siguientes fueron un calvario de esperanzas frustradas. Desde el exilio portugués, Juana siguió reivindicando sus derechos, pero cada año que pasaba la alejaba más del trono. Su matrimonio con el rey Alfonso V de Portugal le dio nuevas esperanzas, pero la muerte prematura de éste en 1481 la sumió en una viudez política que equivalía a una nueva muerte simbólica. Su hijo Juan heredó sus reivindicaciones, pero no su determinación, y Juana comprendió que la lucha dinástica se había convertido en una maldición hereditaria. Durante los años de viudez en Portugal, Juana mantuvo una correspondencia secreta con intelectuales de toda Europa. Sus cartas revelan a una mujer que había encontrado en el estudio y la reflexión un consuelo que el poder nunca le había proporcionado. Discutía teología con erasmistas, intercambiaba ideas políticas con humanistas italianos y mantenía un diálogo filosófico que la había convertido en una de las mentes más brillantes de su tiempo. Los 23 años que siguieron a la batalla de Toro fueron para Juana un largo aprendizaje sobre las formas más sutiles del poder. En el exilio portugués no era prisionera, pero tampoco era libre. Era una reina sin reino, mantenida con honores, pero vigilada con discreción. Su matrimonio con Alfonso V de Portugal en 1477 pareció devolverle la esperanza. El rey viudo veía en aquella alianza la posibilidad de unir las coronas ibéricas. Para Juana era la oportunidad de recuperar su herencia con respaldo militar. Lo que comenzó como cálculo político se transformó en respeto mutuo, y luego en algo parecido al cariño. El nacimiento de su hijo Juan, en 1479, trajo a Juana una felicidad que no había conocido jamás. Por primera vez, sostenía entre sus brazos algo que le pertenecía completamente. No era símbolo dinástico ni instrumento político, sino carne de su carne. Pero sabía que aquel niño heredaría también sus reivindicaciones, convirtiéndose en el siguiente eslabón de una cadena que podía eternizarse. La muerte súbita de Alfonso V en 1481 sumió a Juana en una viudez que era mucho más que personal, era política. Su hijo Juan tenía apenas 2 años y ella se encontró de nuevo en el limbo jurídico que había marcado toda su existencia. El nuevo rey la trataba con cortesía, pero sin compromiso político. Fue durante aquellos años cuando Juana descubrió su verdadera vocación. No era la de gobernar, sino la de pensar.
Se rodeó de una corte intelectual que atraía a humanistas y filósofos de toda Europa. Su palacio en Lisboa se convirtió en un centro de estudios que rivalizaba con las universidades más prestigiosas. Erasmo de Róterdam mantuvo correspondencia con ella, elogiando la agudeza de su entendimiento. Sus cartas revelan a una mujer que había encontrado en el conocimiento una forma de poder más duradera que cualquier corona. Escribía sobre la condición femenina con lucidez que anticipaba las reflexiones feministas y desarrollaba teorías sobre el gobierno que influirían secretamente en varios tratadistas posteriores. Su hijo Juan creció entre dos mundos, el de las aspiraciones dinásticas y el de la realidad del exilio. Cuando cumplió 20 años, Juana le planteó la pregunta que había estado evitando. ¿Quieres ser rey de una corona que tal vez no existe? ¿O prefieres ser libre? Su respuesta fue reveladora. Quería los títulos, pero no la lucha. En esa respuesta, Juana encontró la clave de su propia liberación. Cuando llegaron noticias de la muerte de Isabel la Católica en 1504, Juana ya había tomado su decisión. No sería espectadora pasiva ni protagonista tardía. Sería la artífice de su propia conclusión histórica, la mujer que cerraría definitivamente un capítulo para que España pudiera escribir el siguiente sin las sombras del pasado. La muerte de Isabel la Católica en 1504 trajo el momento de la decisión final. Los partidarios de Juana vieron una oportunidad para revivir sus reivindicaciones, pero ella ya había aprendido la lección más amarga de la política: que la obsesión por el poder puede destruir más vidas que la renuncia al mismo. Sus partidarios le suplicaron que aprovechara la coyuntura, pero Juana tomó la decisión más valiente y devastadora de su vida: renunciar voluntariamente a todos sus derechos para evitar una nueva guerra civil. El 15 de febrero de 1504, en el silencio del mismo convento, donde había pasado su juventud, Juana firmó el documento que la historia recordaría como un acto de grandeza sin precedentes. No era una capitulación forzada, era una renuncia consciente y voluntaria de una mujer que había comprendido que el verdadero poder reside en saber cuándo ejercerlo y cuándo sacrificarlo por el bien común. Sus palabras resonaron en aquella celda austera como un testamento político: prefiero la paz de Castilla a la corona de sus reyes. El documento renunciaba no solo a sus derechos, sino también a los de toda su descendencia. Era un suicidio dinástico absoluto, pero también era algo más. Era el primer caso en la historia de España de una renuncia voluntaria al poder supremo por razones morales. Un precedente que brillaría como una estrella solitaria en el firmamento de una historia habitualmente ensangrentada por la ambición. Los últimos 26 años de su vida transcurrieron en el convento de Santa Clara de Coimbra, pero no fueron años de derrota, sino de plenitud silenciosa. Juana se dedicó a la educación de jóvenes nobles. Estableció una biblioteca que se convirtió en centro de estudios humanísticos y mantuvo una correspondencia intelectual con los grandes pensadores de su tiempo. Los viajeros que la visitaban se marchaban impresionados por la serenidad y la sabiduría de aquella mujer que había renunciado a un reino para conquistar algo más valioso: la paz consigo misma. Su muerte, el 12 de abril de 1530, pasó casi inadvertida para la historia oficial. No hubo ceremonias de Estado ni luto cortesano, pero en los pueblos de Castilla, donde aún se recordaba su breve reinado, las campanas sonaron espontáneamente. Habían perdido a la reina que pudo haber sido, pero que eligió ser algo más grande: una mujer que antepuso el bienestar de su pueblo a su propia gloria. Siglos después, los historiadores han reconocido que Juana la Beltraneja fue probablemente la heredera legítima de Enrique IV, y que su renuncia permitió la consolidación de la unidad española bajo los reyes católicos. La ironía de la historia es cruel. La mujer que fue despreciada como bastarda resultó ser más legítima que quienes la usurparon, y su sacrificio
hizo posible la grandeza del imperio que nunca pudo gobernar. Esta no es la historia de una bastarda que fracasó en conseguir una corona. Es la historia de una mujer que nació para reinar, pero que eligió renunciar, que fue despreciada por su época, pero que demostró más grandeza que muchos reyes coronados. Juana no fue víctima de la historia. Fue su arquitecta silenciosa, la que con su sacrificio escribió las páginas más nobles de un reino que jamás la reconoció como suya. Porque hay coronas que se conquistan con espadas y hay otras que se ganan renunciando a ellas. Y en los anales de la grandeza humana, Juana la Beltraneja ocupa un lugar que ningún usurpador podrá arrebatarle jamás, el de la reina que eligió ser súbdita de su propia nobleza, sin corona, sin trono, sin reino, pero con una grandeza que ni el tiempo ni el olvido podrán borrar. Y aún hoy, cuando los poderosos se aferran al cargo por encima del bienestar general, la historia de Juana la Beltraneja resuena como una lección de grandeza perdida. En un mundo donde el poder se mide por lo que se conserva, ella nos enseñó que la verdadera realeza se mide por lo que se es capaz de sacrificar.